Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video como lo hacemos semanalmente, donde estaremos analizando qué pasó con el S&P, qué sucedió con el Merval y estudiaremos además un activo muy relevante para nuestro mercado. Como siempre les recuerdo, les paso el chivo, están disponibles los cursos de análisis técnico, el curso de Stan Weinstein y el curso de opciones financieras. Pueden ingresar a atbursatil.blogspot.com para conocer en detalle la información sobre dichos cursos y además está disponible nuestro sitio web www.atbursatil.com, que es nuestro servicio de suscripción. Antes de comenzar vamos a hablar un poquito del contexto como lo hacemos siempre, comenzando con la cotización del dólar. El dólar mayorista cerró en 67 pesos con 54, mientras que el oficial lo hizo en 69,75. Semana tras semana esto se ve en aumento para variar. En relación al MEP, cerramos el día de hoy en 122,77, mientras que el CCL subió, como no podía ser de otra manera, y cerró en 125,76. Esto representa un 8% de suba en lo que va de la semana. En relación al Blue, fue protagonista el día de hoy, 133 pesos el precio de cierre, realmente completamente disparado y descontrolado. Y en cuanto al riesgo país, cerramos la jornada en 3.051 puntos. ¿Cuáles son los titulares a considerar en relación a la semana? En primer lugar, mencionarles la fuerte suba del dólar, algo realmente imparable. En abril hay que considerar que tuvimos un aumento del 37% en relación al CCL, mientras que en lo que va del año ya supera el 60%. Está completamente descontrolado a pesar de todas las restricciones que ya conocemos que se vienen dando en los últimos tiempos. Hay que saber que el apetito por los dólares del argentino es directamente proporcional a las dificultades por conseguirlo y no hay precio que nos lo haga pensar dos veces. El dólar siempre está barato y compramos al precio que nos ofrezcan. Por otro lado, tenemos que mencionar también como una noticia muy relevante del día de hoy el desliste de Galicia y Banco Macro del índice MSCI. Esto es muy relevante y justifica, por supuesto, lo que sucedió en el arranque con Galicia, Banco Macro y, por supuesto, el resto de los activos bancarios por arrastre. Comenzaron con una baja superior al 10%, con un increíble volumen de operaciones. Bien, esto tiene que ver con que justamente los fondos que por estatuto están obligados a posicionarse en activos que formen parte del índice en el que van a invertir, hablamos del MSCI en este caso, también están obligados quizás a descartar justamente estos activos de su cartera cuando son deslistados por el índice, por lo cual todos estos fondos están obligados a salir a vender sus posiciones en Galicia y Banco Macro, y esto es justamente lo que justifica la gran caída del día de hoy y el intenso volumen de operaciones que pudimos observar. ¿Qué más? En relación a los mercados de referencia, cerraron muy complicados el día de hoy, el S&P luchando para no perder los 2.800 puntos, esto lo vamos a ver en un ratito. Habló Powell hoy también de la Fed y tiró algunos titulares como una economía devastada por el coronavirus, una recesión superior a cualquiera desde la Segunda Guerra Mundial, perspectivas económicas inciertas. Esto, por supuesto, no alienta al mercado de capitales, solamente genera incertidumbre y puede justificar en parte la caída que estamos observando en la actualidad. En relación al Merval en dólares, tenemos un Merval que no puede, definitivamente. Recuerden que veníamos planteando un nivel de resistencia importante a vencer en los $323. Esta semana, después de mucho tiempo, estuvimos posicionados al menos transitoriamente por arriba de este valor, pero la gran baja del día de hoy de los ADRs generó una reversión bajista de una vela semanal que vamos a ver en un ratito y volvimos a posicionarnos por debajo de los $323. Bien, vamos a comenzar con el Merval. Esto es el Merval en pesos, temporalidad diaria. Tuvimos un gran arranque de semana con una vela muy pero muy importante que logró avanzar sobre un nivel de resistencia estático relevante en los 37.874 puntos. Este nivel surge del máximo anterior, estamos hablando de febrero del 2019, ¿bien? Y es una zona donde el precio posteriormente volvió a contactar tanto como soporte y como resistencia. Bien, entonces, una vez que el precio, recuerden siempre, logra avanzar sobre un nivel de resistencia, este nivel ahora se transforma en soporte, que fue justamente lo que vimos en la jornada de hoy. Luego de este avance importante con un precio de cierre prácticamente en máximos, tuvimos un martes de mayor a menor, con un Merval alcanzando y superando los 40.000 puntos
no es un dato menor esto, pero una reversión bajista intradiaria generó una vela de amplia mecha superior, una vela que podríamos denominar al menos parcialmente como un shooting star o estrella fugaz, que la hemos mencionado anteriormente, y tiene que ver con una importante fuerza bajista, una importante oferta que hace que el precio justamente en forma intradiaria baje y deje esta vela, que también podría considerarse como un martillo invertido, bien, por la estructura más que nada, y es algo que nos puede hacer pensar, con una vela de confirmación posterior bajista, que la tendencia alcista actual podría haber llegado a su fin. Bien, siempre que vemos una vela de este estilo, que se denomina, vuelvo a repetir, shooting star, lo ideal es que el precio de cierre sea inferior al precio de apertura para terminar de definirla bien, pero bueno, por la estructura podríamos definirla de esta manera. La vela del día siguiente es importante que sea de confirmación de estructura, en este caso bajista. Bien, necesitamos este patrón de velas para confirmar entonces un potencial cambio de tendencia. Obviamente estamos hablando de corto plazo. Bien, simplemente esto representa la finalización potencial de este impulso alcista. ¿Qué sucedió el día de hoy? El día de hoy realmente se disparó el contado con liquidación. Los ADRs tuvieron caídas, como les comentaba, muy pero muy importantes, y el contado con liqui simplemente logró que la caída en pesos no sea tan baja, tan profunda, un 3,3% de baja nada más, cuando ADRs han cerrado entre un 7 y un 10% abajo. Bien, fíjense lo que es el poder del CCL, un cierre completamente artificial. Pero, dicho todo esto, hay que tener en cuenta que el precio de cierre del Merval se dio en los 37.874 puntos, en esta zona básicamente. Bien, y esto le da una vida más, le deja una chance para pensar que finalmente este movimiento fue un throwback a su base, que antes era resistencia, para continuar avanzando pensando en los 42.800 puntos. Bien, esa podría ser una hipótesis. Vuelvo a repetir, tenemos que considerar que el CCL hoy voló, y eso es justamente lo que mantuvo al Merval en pesos al menos posicionado en este nivel de soporte. Caso contrario, si el CCL hoy estaba estable, realmente íbamos a ver una caída mucho mayor. El día de mañana, en el caso de que finalmente este patrón bajista que les planteo continúe, tenemos que pensar en el siguiente nivel de soporte, que es esta zona en realidad de soporte estático entre los 35.121 y los 35.461 puntos. Bien, como siempre les hago repasar de dónde surgen estos valores. Tiene que ver con los máximos del 2018, y a lo largo del tiempo este nivel de precios fue múltiples veces contactado, por lo cual uno podría especular con que este nivel nuevamente en la actualidad sea respetado. Tenemos que sumar además que, salvo que haya una caída demasiado profunda, en el caso de que la corrección sea moderada, se va a sumar la línea de tendencia alcista, que si bien es corta, está probada, ya está validada, por 3 contactos, y además tenemos que tener en cuenta que esta media móvil exponencial de 20 va a continuar moviéndose, muy probablemente horizontalizándose en el caso de que el precio continúe a la baja, pero entonces vamos a generar una zona de confluencia de soportes estáticos y dinámicos en torno a los 35.100 puntos aproximadamente, donde va entonces a llegar la línea de tendencia, la media móvil exponencial y el soporte que ya es estático de por sí. Bien, un dato más a agregar es que tracé un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo y podemos ver que el retroceso 0.382 se ubica en los 36.000 puntos aproximadamente, por lo cual vamos a anexar como un contacto parcialmente estrecho. A partir de los 36.000 puntos, el Merval podría ir deteniendo su corrección con un límite máximo en los 35.121 y en la línea de tendencia alcista, siempre y cuando la corrección no sea profunda y se termine dando de esta manera.
Bien, esa es una hipótesis probable. Ya les comenté el posible throwback. Si me preguntan cuál de las dos opciones veo más probable, realmente es difícil, ya que el CCL mañana puede subir a 135 pesos y la corrección que se tendría que haber generado nunca se generó en forma artificial, porque realmente hay que admitir que el gobierno no puede controlar el dólar contado con liquidación. Es una materia pendiente que, a pesar de todas las restricciones, no han dado ningún resultado, ¿bien? Y es justamente lo que estamos observando: un CCL en 125 pesos, un Blue en 133, algo realmente descontrolado. Técnicamente, si me preguntan qué es lo más probable, yo les diría que tenemos un patrón de reversión bajista, que tenemos un precio sobreextendido de la media móvil exponencial de 20, aproximadamente un 12%. Bien. Tenemos indicadores que han alcanzado, como el RSI, la zona de sobrecompra y ya dio la vuelta, ya salió de ella. Esto es una señal de salida. Tenemos una divergencia bajista en relación a las barras de histogramas del MACD. Tenemos muchas señales, a pesar de la suba del CCL, que hace que el índice artificialmente tenga una hermosa tendencia alcista como la actual. Tenemos muchas señales y vemos que el precio está claramente sobrecomprado, está claramente sobreextendido, con divergencias en los indicadores, como les dije, por lo cual considero que lo más probable sería observar una corrección en lugar de observar un impulso al alza. Bien, ese es mi pronóstico para las próximas jornadas. Pasando a la temporalidad semanal, vemos que los indicadores, a diferencia de lo que muestra el diario, hay una clara señal de compra por parte del MACD, una señal profunda, realmente muy interesante esta señal. Recuerden que en una temporalidad superior, los indicadores tienen mucha más relevancia que en temporalidades inferiores, como la diaria que analizamos recién. Pero dicho esto, tenemos que considerar que el precio semanal está dejando una extensa mecha superior, está cerrando por ahora por debajo de esta resistencia estática en 37.874 puntos, y de hacerlo de esta manera, es decir, no avanzar en lo que queda de la semana, sería un importante nivel de resistencia a considerar pensando en un potencial pullback. Buena noticia para la temporalidad semanal: además de esta poderosa señal de compra, tenemos un RSI también por arriba de los 50 puntos, muy bien, y el precio ha logrado esta semana confirmar el ingreso al canal alcista. Bien, tuvimos el ingreso la semana pasada, requerimos una vela de confirmación y hasta el momento se estaría dando. Importante, vuelvo a repetir, no perder en lo que queda de la semana o la semana que viene los 35.100 puntos, porque realmente podría venirse una baja considerable en el caso de que esto suceda. Bien, volviendo a la diaria, de perder este nivel de precios, tendríamos que considerar nuevamente los 32.000 y posteriormente iríamos a buscar los 29.400. Es difícil pensar en un Merval en pesos tan abajo simplemente por la suba descontrolada del CCL. Caso contrario, tranquilamente podríamos hablar de niveles inferiores. Bien, hemos tenido, no se olviden de esto, que desde los mínimos marcados a mediados de marzo, el Merval en pesos subió un 87%. Estamos hablando de 2 meses. En 2 meses, el que logró tener el timing suficiente para posicionarse en este nivel de precios, logró en 2 meses tan solo por los meses me refiero, un 87% de ganancia en pesos. Si bien hablamos de una gran devaluación, estamos hablando de un 37% en abril, por lo cual claramente el que se posicionó en acciones le ganó al dólar. Bien, pero estamos hablando de tener un timing impresionante, bien, de haberse posicionado en mínimos. Bien. Caso contrario, el dólar sigue siendo una excelente alternativa, sobre todo para los que no les gusta el riesgo, para que no tiene tiempo de operar en acciones. Realmente el dólar siempre va a ser un gran, pero gran refugio de valor. Hemos visto la temporalidad semanal
en pesos, vamos a finalizar el análisis del Merval viendo en dólares. Fíjense lo que les decía anteriormente, que hemos logrado avanzar transitoriamente sobre esta importante resistencia cuyo techo se ubica en los $323. Todas las semanas anteriores de intento de avanzar se quedaron en mechas superiores de debilidad. Bien, se ha materializado el ingreso a la zona superior de este nivel de resistencia estática, pero como les dije, la gran corrección sufrida el día de hoy hizo que el Merval en dólares se vuelva a ubicar nuevamente por debajo de ese nivel de resistencia en los $296,9 aproximadamente. Bien. Y esto no cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Uno podría decir, tenemos una vela denominada Shooting Star. Bien. Esta vela en realidad es relevante cuando tenemos una tendencia alcista. Si en una tendencia alcista aparece justamente esta vela acá, uno podría decir, con una vela de confirmación, se viene un cambio de tendencia, esto va para abajo. En el contexto de una tendencia lateral, como estamos viendo con el Merval en dólares, la verdad que esta vela mucho no nos dice. Volvemos a considerar exactamente las mismas zonas de soporte y de resistencia. $257 abajo, $323 arriba. Esto, por supuesto, al cierre del día viernes es lo relevante. Si el precio se posiciona por debajo de los 257, pero hay una recuperación y el día viernes cerramos por arriba de este nivel, realmente vamos a seguir en la misma situación de lateralización. Si analizamos los indicadores, como siempre les vengo diciendo en los últimos videos e informes, tenemos una muy pero muy importante divergencia alcista en relación al MACD, una triple divergencia realmente, con una señal de compra inminente y un RSI que está saliendo de la zona de sobreventa. Fíjense el potencial de recorrido al alza que tenemos, es realmente impresionante. Dicho esto, no podemos dejar de mencionar que estamos en etapa 4 de Stan Weinstein, una media móvil ponderada de 30 claramente descendente, y que el hecho de avanzar sobre los $323 no anula esta etapa. Esto lo vamos a anular cuando el precio logre cerrar una semana por arriba de la media móvil ponderada de 30. ¿Qué indica la etapa 4 de Stan Weinstein? Básicamente huir de cualquier activo que forme parte de este índice, ya que estamos justamente analizando un índice. Si analizamos mediante el método Stan Weinstein cualquier activo, si nos marca que el activo está en etapa 4, según el autor no tenemos que ni mirarlo al papel. Mientras la media móvil tenga una dirección descendente y el precio circule por debajo de ella, estamos en etapa 4 y esto indica salida absoluta y sin pensarlo dos veces de este activo. Bien, así que bueno, esto es todo con el Merval. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito del S&P. Bien, continuamos hablando ahora del S&P, del índice más importante del mundo. A modo de recordatorio, es muy importante siempre tener presente que el sector tecnológico se lleva una ponderación superior al 20% de este índice y es el único sostén actual de este índice tan pero tan relevante. Si uno presta atención y mira, por ejemplo, una acción como Apple, máximos históricos, nivel actual. Podemos probar también con Microsoft, siempre viendo la temporalidad semanal. Miren el precio de cierre semanal actual y lo que es máximos históricos. Podemos también poner Amazon, precio de cierre, máximo histórico. De hecho, el máximo histórico se ha marcado en plena pandemia. Bien. Es realmente una locura lo que han subido, lo que se han fortalecido las empresas tecnológicas. Y vuelvo a repetir, si el S&P hoy por hoy está arriba de los 2.800 puntos, es exclusivamente por esto y no por otra cosa. Bien. Volviendo entonces al S&P, vamos a cerrar esta ventana. ¿Qué pasó técnicamente relevante en lo que va de la semana? Tenemos un claro doble techo. Recuerden que en videos anteriores yo les venía comentando que los 2.934 puntos, en realidad la zona comprendida entre los 2.934 y 2.954, representaba una zona de resistencia vital muy pero muy complicada. Bien, de aquí surge el 2.954 por los contactos anteriores y el 2.934 es el 0.618 de toda esta baja.
¿Bien? Era un nivel realmente muy complicado para el índice, sobre todo considerando una recuperación en B, totalmente injustificada según mi parecer. ¿Bien? Justamente en este nivel de precios se acaba de generar un doble techo. Este doble techo, que viene desde acá, primer contacto, falla, vuelve al piso en los 2800, vuelve a intentar romper y vuelve a fallar. Bien, es un doble techo que todavía no está activado. ¿Por qué? Porque para que se active el doble techo, lo cual implica ir a buscar el objetivo que estaría dando en torno a los 2650 puntos, para que esto se active, se debe quebrar y cerrar por debajo de la base justamente de este doble techo. Y esta base corresponde a los 2797 puntos con 90 para ser precisos, que tienen que ver con el mínimo de esta vela, que es justamente 2797 con 90. En el caso entonces de que el día de mañana el precio logre perforar este nivel, vamos a activar el doble techo, que es un objetivo teórico, lo que se plantea en 2650, y que no necesariamente el precio va a alcanzar ese nivel. Más allá de que lo considere extremadamente probable que llegue, es un objetivo teórico. Además, tenemos que tener en cuenta que antes hay otro nivel de soporte previo que también es muy importante. Bien, pero ya vamos a volver con este objetivo. Tenemos que tener en cuenta que el día de hoy se generó un dato importante. Fíjense que el precio, luego de avanzar sobre la media móvil exponencial de 20, en cada retroceso la fue a contactar y rápidamente rebota al alza. Es decir, que la media móvil auspicia de soporte dinámico y el S&P lo venía respetando hasta el día de hoy. Hoy el precio de cierre se dio por debajo de la media móvil exponencial, pero tiene un día más de vida debido a que logró cerrar por arriba de los 2800 puntos. Bien. El hecho de haber cerrado por arriba de los 2800 y dejar esta mecha inferior de recuperación puede plantear la idea de continuar con este proceso de lateralización de corto plazo, con techo en 2950 y piso en 2800. Bien. Esto plantea entonces, con una media móvil exponencial horizontal, plantea esta posibilidad. Cualquier opción a la baja o al alza es muy relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que si rompemos los 2954, realmente y personalmente cerraría los shorts que están activados a partir de los 2934 y el precio realmente podría ir a buscar, si quieren, máximos históricos. Si supera este nivel de precios, ya no me sorprendería absolutamente más nada del S&P. Ahora, si el precio finalmente quiebra los 2800, este va a ser un valor también muy relevante y habilitaría la búsqueda de los 2720. Estos 2720 no solo tienen que ver con este contacto anterior, sino también con una serie de contactos previos relevantes. Perder los 2720 habilitaría entonces el objetivo teórico por el doble techo. Luego tendríamos los 2600 puntos, que es un valor muy también importante, y ya más abajo tendríamos que pensar en la caja de Fibonacci trazada desde este mínimo hasta este máximo, los 2450 y finalmente, y no me quiero extender más de este valor en temporalidad diaria, los 2350 puntos. Si me preguntan, creo que, y por lo que se viene comentando también en muchos inversores, considero que este nivel de precios, si bien es amplio, son 100 puntos de diferencia. Los 2350 puntos es un valor que va a ser difícil de atravesar en el caso de que se llegue. Bien. Este valor de precios, 2350, 2400 puntos, es lo que manejan muchos analistas de Estados Unidos, bien, a partir de la cual la Fed podría intervenir y directamente empezar a comprar acciones, que es lo único que le falta comprar, y el precio entonces del S&P volvería a un impulso alcista. Bien. Es por supuesto una hipótesis, es realmente probable que esto suceda. Pensar que desde los valores actuales baje a 2350 implica una baja de un 15-16%, es muchísimo para el S&P, así que una posibilidad sería empezar a cargar posiciones en el caso de que se alcancen estos valores. Personalmente creo que
es un muy buen nivel de precios pensando en el mediano y largo plazo. Indicadores del S&P, señal de venta activada por parte del MACD. Veníamos ya con una divergencia bajista en relación a las barras de histograma, hoy finalmente se activa la señal. Y en relación al RSI, tenemos un RSI, si no me equivoco, por debajo de los 50 puntos. Bien. Pasando a la temporalidad semanal, vemos que luego de este patrón fallido, el Shooting Star, que finalmente dio una vela alcista posterior, es decir, no se activó, vemos que nuevamente esta semana hay un claro reconocimiento por el retroceso 0.618, a lo cual se suma, y no es un dato menor la media móvil ponderada de 30. Recuerden que con el crash bursátil, la media móvil toma una clara dirección descendente, ingresamos en etapa 4 de Stan Weinstein y según el autor, todo contacto o alcance de la media móvil ponderada de 30 es oportunidad de short. Bien, obviamente con un stop loss ajustado por arriba de ella. ¿Qué sucedió? La semana pasada fue realmente muy buena, se acercó nuevamente a los 2.934 puntos, parecía por la conformación, por la morfología de la vela que esto podía finalmente romper al alza, pero esto no sucedió. Esta semana nuevamente se observa un pullback en 0.618 en la media móvil ponderada de 30 y hasta el momento está el cierre justo apenas por arriba de los 2.800 puntos. La vela semanal, si logra cerrar por debajo de los 2.797,90 que les vengo planteando, realmente quedaría una vela semanal muy fea y con un pronóstico bajista muy fuerte. Indicadores muestran potencial señal de compra por parte del MACD. Recuerden que el MACD en esta temporalidad es relevante, pero es poco sensible. Este MACD todavía está respondiendo a la importante suba manifestada en abril, pero no tiene muy en consideración la lateralización que viene marcando en este nivel de precios. Bien, entonces, potencial señal de compra. Fíjense que las líneas se están empezando a poner paralelas. Bien, esto anularía la señal de compra en el caso de que continúe bajando. Y tenemos un RSI que se ubica en los 46 puntos. Bien, o sea que los indicadores no son tan optimistas como parecían hasta la semana pasada, donde la señal de compra era realmente inminente. Bien, y vamos a finalizar este video hablando ahora un poquito de Galicia. Es un activo que analizamos semana tras semana, ya que lo considero uno de los papeles, si no es el más importante, de todo nuestro mercado local, bien, por lo cual me parece sumamente relevante analizarlo. En relación a Galicia, tenemos que decir en primer lugar que desde el mínimo marcado el 28 de abril, generando un doble piso, 5,85 fue el valor, comenzó un ascenso que en tan solo 12 jornadas logró marcar un 60% de suba en dólares. Esto realmente es muy interesante lo que hizo Galicia y el sector bancario en general. Además de esto, pudimos ver un comportamiento técnico realmente muy prolijo. En primer lugar, respetando el doble y generando un doble piso, yendo a buscar los 7,80, que era ya un nivel muy importante de resistencia, haciendo un throwback en este nivel intermedio de precios, donde hay múltiples contactos que validan justamente este rebote, y posteriormente quebrando al alza, con un volumen dentro de todo bueno, ¿bien?, los 7,80. Otro dato importante, que por supuesto fue una señal de compra interesante, es el hecho de haber quebrado el 0.618 en $8.35. Esto se dio el día lunes. Bien. Un Fibonacci trazado desde este máximo para evaluar el último impulso bajista, marcaba la caja entre los 7,87 y los 8,35. Finalmente el quiebre se dio el día lunes. ¿Qué pasó posteriormente? Podemos decir que en el corto plazo, por el hecho de haber marcado mínimos y máximos crecientes, tenemos una pequeña tendencia alcista de corto. De hecho, la media móvil exponencial de 20 sesiones es ascendente. Cuando se quiebra un nivel de resistencia, hablamos de los 7,80, muchas veces vemos que el activo hace un reconocimiento, esto se denomina throwback,
y vuelve a impulsarse hacia nuevos objetivos. Bien, el primer objetivo siempre es el máximo anterior y en el caso de avanzar podríamos plantear los siguientes: 9,90, 11 dólares, etc. Bien. Ahora, con la noticia que tenemos del desliste de Galicia y Banco Macro, esta corrección es lo que les explicaba anteriormente. Bien, el hecho de estar obligados a vender generó como consecuencia un importante volumen de operaciones, es prácticamente el doble del volumen habitual, con una gran vela bajista. Bien, ahora, más allá de esta importante venta, esta importante oferta que hubo, el precio logró cerrar por arriba de los 7,80. Esto puede plantear entonces la hipótesis de un throwback. Pero si tenemos en cuenta que los fondos que tienen que desligarse de este activo no van a ir todos corriendo en un solo día, muy probablemente estas ventas sean escalonadas, a lo que le sumamos la mala performance del mercado de referencia, estuvimos viendo hasta recién lo que sucedía con el S&P, me parece que es hora de ser un poco prudente, no intentar adivinar pisos, si bien esto es muy probable que rebote al alza, siempre hablando desde el punto de vista técnico, ¿bien? Considerando entonces lo mal que está el mercado de referencia y el mercado local, esto sin lugar a dudas podría seguir bajando. Por lo cual, en estas situaciones de incertidumbre, a veces es mejor esperar la vela de reversión, pagar peaje, pero entrar con una posición más segura a intentar adivinar pisos en activos que han caído, como por ejemplo Galicia el día de hoy, más de un 9%. ¿Bien? Así que siempre tengan en cuenta esto, sobre todo en el difícil momento que estamos recorriendo. En cuanto a indicadores, señal de compra por parte del MACD activada ya hace rato, pero con barras de histogramas inespecíficas, realmente no es muy relevante analizarlo. Por el lado del RSI, se encuentra en 53 puntos, a pesar de la corrección del día de hoy. Tenemos todavía la posibilidad de rebotar en los 50 y esto animaría más todavía a pensar en un potencial throwback para las próximas jornadas. Por último, vamos a ver qué nos dice el Concord. El Concord ha dado patrón de compra por patrón de corte justamente. Desde esta vela se activa el patrón de corte, un patrón primavera en realidad porque hay compra de manos débiles. Pero fíjense que a lo largo del tiempo, a pesar de la importante suba que mostró el activo, hubo venta continua de manos débiles. En estas últimas jornadas, a partir de esta vela, podemos observar compra de manos fuertes, realmente llamativo, comprando en este nivel luego de un 60% de suba. Pero bueno, lo que sucede actualmente, y esto es para plantearse, es que debido a la vela bajista del día de hoy, la montaña ya tiene una dirección descendente y se dispone a perforar la media móvil. Esto sería una señal de salida. Bien, si la media móvil finalmente entonces atraviesa la montaña, es un patrón de salida por parte del Concord y es un dato más que tenemos que tener en cuenta, sumarlo a nuestro análisis integral para tomar las mejores decisiones. Bien. Con Galicia damos por finalizado este video, espero que les haya resultado útil. Recuerden suscribirse al canal de Twitter, me buscan como cd-análisis tech. Pueden suscribirse también al canal de YouTube, me buscan como AT Bursátil para recibir notificaciones automáticas de todos los videos que vamos lanzando. Espero que les haya resultado útil, les mando un abrazo y hasta la próxima.